Hola, hola, cobayos y cobayas. Qué bueno encontrarnos nuevamente otra semana, otro capítulo, otras historias de Carlos y Diana en su triángulo de los cobayos. Qué rico escucharlos. Vamos a ver qué nos traen. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Coballito Virtual, qué bonita introducción nos haces como siempre. Listo ya. Coballito, ¿cómo estás tú? Cobayito, hola, ¿cómo estás? Cobayo virtual, ¿cómo te encuentras? Y cobayitos que nos escuchan, ¿cómo van todos? Espero que igual de bien que nosotros, contentos con nuestra pequeña madriguera de los coballitos. Daticos interesantes de este podcast sería mencionar por qué cobayos, para los que no han revisado bien el capítulo 0. Nosotros nos conocemos desde el milenio pasado, por allá en los años 1600, no, pero casi, por allá en los años 1900, nos conocimos en la universidad y nos llevamos como bien. Y una de las formas de llamarnos era pensar que el uno era el sujeto experimental del otro. Y si éramos sujetos experimentales, pues éramos los cobayos. Después se les desligó un poco de eso, como todo proceso social, y ya terminamos solamente llamándonos cobayo, cobayito, cobayo, y para dónde vas, cobayo y demás. Para la historia completa, pues favor, revisar el capítulo número 0. O leer el libro, o ver leer la de los película. cobayos, o ver la película. Stanley Kubrick la quería dirigir. Uy, no, si fuera una película de nosotros, a mí me encantaría que fuera muy como Woody Allen, ¿sabes? ¿Sabes qué me gustaría, Tim Burton? Oye, es una buena pregunta. Escuchando el podcast de los cobayos para cuando tengamos muchos seguidores y trascendamos a otros formatos, ¿qué director nos dirigiría? Ron A mí me Howard, encantaría Woody Allen. No me va mucho, no me va No mucho. me gustaría. Para No, que Quentin sea- Tarantino, bueno, sí, también. Para que, uy, Tarantino tampoco me gusta. Para que sea éxito Ah, comercial, pero tocaría cobayito. Cameron. Ay, no, qué pereza. Mi director favorito es Guy Ritchie. No sé qué tanto te guste, pero le apuesto esos tres. Vamos a ver los cobayos que dicen. Vamos a ¿Cuáles ver, serían los vamos a tres ver a tuyos? quién yo le voy, no sé, yo le voy a Tim Burton, le voy a Ron Ok. Howard y le voy a Clint Eastwood. Ahí está. Clint Eastwood, Dios mío. ¿Sabes que sí? No, Los total, días total. malos, los días total. turbios, los días que son así como opacos. Yo lo decía Puede más ser. por los capítulos como más trascendentales, como más a la No, reflexión. bueno, decía Daniel Samper Pizano, un tipo tan insípido que de la misma manera abre la puerta a patadas o pide repetición de sopa. Entonces, vamos a ver ¿Listo? qué dicen los Vamos a ver cobayos. O si se Y les bueno, y ocurre vamos uno a ver, nuevo. vamos a ofrecer el proyecto a cualquiera de los directores. ¿Qué ¿Qué pasa? tal? Mire, señor director, le tenemos una propuesta de dos sujetos latinoamericanos. Uno es un pastel que habla. Yo también quiero participar. A mí me gustaría que nos dijera Greta Gerwig, Sergio Cabrera o Zack Snyder. Voten por mí por el cobayito virtual y mis candidatos. Gracias. También vimos que crecimos en Estados Unidos y recuperamos un oyente en Rusia. Somos de alta aceptación hasta en las grandes potencias. Coballito, hoy vamos a hablar de la actividad turística de un hombre que se llama Lemuel. Él vivió en Londres y las memorias sobre sus 4 viajes más importantes las publicó en 1726. En su primer viaje, Lemuel viajó a 2 islas. El segundo destino fue la isla de Brovdiniak. Su tercer viaje lo hizo a las islas de Laputa. Lo siento por el nombre, pero así se llama. Es una sola palabra, por si las dudas. Además, ¿quién nos dice que es una mala palabra? Su tercer viaje fue a las islas de Laputa, Glubdubdrib y Japón. Y por tierra firme pasó por Valnavarby y Lugnac. Finalmente, su programa turístico acaba en su cuarto viaje en un hermoso paraje que se llama Hoynims. Con esas pistas, ¿tú sabes cuál fue el primer viaje y de quién estoy hablando? Se me ocurren los viajes de Gulliver. Muy bien. Lemuel Gulliver es su nombre completo. Ah, ok. Es que yo nunca los leí. El primer viaje fue a las islas de Blefuscu y Lilliput, que es el viaje más conocido de todos. El autor de los viajes de Gulliver es Jonathan Swift. Jonathan Swift es un sacerdote irlandés involucrado en política y por eso no extraña el nombre de Lemuel, que procede del hebreo y significa consagrado, dedicado o que pertenece a Dios, con lo cual Lemuel Gulliver vendría siendo como una bendición con patas. Y su apellido, Gulliver, aparentemente surge de Gul, gaviota, que era el nombre dado, no sé si en la actualidad, a una persona muy ingenua. Entonces, básicamente era una bendición con patas muy ingenua. Ese es Lemuel Gulliver. Para mí, Lemuel es un mínimo común social. Es un Homero Simpson fácil de identificación para el lector de 1700 y que se inspiró, y el mismo Jonathan Swift lo reconoció, en Robinson Crusoe, escrito más o menos por la misma época. Pero a la vez, tanto Robinson Crusoe como los viajes de Gulliver se inspiran en un libro que se llama Mundus Alter et Idem. ¿Cómo será de viejo que está en latín? Y lo escribió el obispo anglicano Joseph Hall en 1605. Básicamente narraba un viaje distópico. Defoe lleva a Robinson Crusoe hasta Venezuela. Por ahí viene naufragando Robinson Crusoe. Jonathan Swift ubica a su personaje Lemuel hacia las islas pacíficas que rodean al Japón, hacia Australia y en algún momento en la costa pacífica de Norteamérica, pero sobre todo en la zona océano-pacífica pegando con Asia. Escoge Australia porque son más o menos las antípodas de Gran Bretaña y eso nos da a entender como que es lo contrario, como decía Lisa Simpson y Homero cuando miraron el mapamundi. Entonces allá los humanos no comen sándwiches, sino que los sándwiches se comen a los humanos, porque son las antípodas. Así más o menos de ese calibre era el pensamiento británico de 1700 de no, eso es totalmente lo contrario a nosotros.
nosotros, esos son unos incivilizados que viven por allá lejos y no saben de cultura como nosotros. Los tres destinos, tanto el de Defoe como el de Swift, como el de Joseph Hall, nos hablan de una visión eurocentrista, de lo exótico que les es el mundo para los europeos, que fuera de Europa uno da un pasito afuera y eso ya está lleno de peligros, de monstruos, de incivilizaciones, que eso no tiene sentido, que eso es horrible, que toca ir a culturizar y a criar esa gente aborigen que no tiene ni idea de lo que es un ser humano, casi que no nos consideran ni humanos, en las cuales los protagonistas terminan siendo hombres virtuosos, a pesar de que el Lemuel era bastante ingenuo, Lemuel Gulliver. Era también un tipo virtuoso, era un ejemplo, era un navegante, trabajador, buscaba el sustento para su familia. Son el europeo que lleva la civilización donde quiera que pone su culto pie, a veces punta pie en este inhóspito mundo. Su misión básicamente es mesiánica, es falsamente salvadora, porque los demás no necesitamos que nos salven de nadie, pero ellos dicen que sí, y es totalmente invalidante de todo lo que no sea similar a su estilo de vida y su cultura europea. Al igual que con la caricatura, nuestro capítulo de las caricaturas, o de la fantasía en el Rey Gudú, nuestro capítulo sobre el olvidado Rey Gudú, la utopía, que es donde se enmarcan este tipo de viajes, es el recurso literario que utilizan aquí estos autores, y pues Jonathan Swift en particular, que es el autor de Los viajes de Gulliver. La utopía es un recurso literario que facilita hacer crítica a la sociedad sin arriesgarse demasiado. Es un decir sin decir y un apuntar sin decir exactamente a quién, aunque todos en su momento pueden identificar las situaciones y personajes de una manera relativamente sencilla. También se suele afirmar que estos relatos de aventureros llevan al límite de la estupidez y el sinsentido, la exploración y la necesidad de actos heroicos en sus tiempos. Estábamos en un momento de exploración del mundo, entonces había que conocerlo. Y la crítica que hace Jonathan Swift es que a veces se pasan. Todos querían ser héroes y todos querían descubrir su propia isla y tener su aventura, y en últimas estaban jugando estabilidad y hogar y todo sencillamente por embarcarse a cualquier cosa. En su primer viaje, ya hablando de Gulliver, él se embarca como médico de un barco que se llama La Gacela. Lo que lo motiva en este primer viaje es las ganas de aventura, pero termina naufragando al norte de la isla de Tasmania, al sur de Australia. Llega a Lilliput y Blefuscu. Estas dos islitas son habitadas por seres 12 veces más pequeños que un humano promedio. De hecho, esa es la proporción de todo. Absolutamente todo lo que existe allá y todo lo que hay, tanto en Lilliput como Blefuscu, es igualito a lo que nosotros conocemos, pero siempre 12 veces más pequeño. Si hay un perro, 12 veces más pequeño. Si hay un escritorio, 12 veces más pequeño, y así sucesivamente. Oh, Es todo tierno. Lo que no es feliz. tierno es que tanto Lilliput como Blefuscu viven en guerra constante. La razón de esta guerra son varias, como nos pasa a todos los pueblos vecinos que, declarado o no declarado y en un nivel u otro, vivimos en guerra, o al menos mostrándonos los dientes. Pero entre Lilliput y Blefuscu, el principal motivo de estar en guerra es por la forma de abrir un huevo cocido. Para Lilliput debe hacerse por la parte más delgada de un huevo, y para Blefuscu debe hacerse por la parte más gruesa de un huevo. Lo de la guerra, Trascendental. totalmente, como toda guerra, ese Yo es el punto de también. Swift. ¿Tú lo abres por la parte gruesa o por la parte delgada? A ver si Yo nos soy agarramos Blefuscu. aquí una vez. Yo soy Blefuscu, parte gruesa, arriba de Blefuscu. Pues yo por solo llevarte la contraria también, por el lado chiquito. El lado chiquito, listo, tú eres Lilliput. Los seres más pendejos también. Obviamente, este motivo tan estúpido, tan tonto, simboliza la futilidad y la irracionalidad de la guerra, de todas las guerras. Pero yo le agrego algo. Lemuel Gulliver apoya a Lilliput sencillamente porque casualmente su barco, el Gacela, naufragó y allá lo llevaron las olas. Y por eso se unió a los que abren el huevo por la parte delgada. Pero si hubiera las olas ya lo hubieran llevado a Blefuscu con una marea un poquito distinta, apoyaría a esa isla. Y sería entonces de los que abren el huevo por la parte gruesa. Las realidades de estas islas son muy similares. La gente es casi idénticas en costumbres y prácticas, y objetivamente no hay ninguna razón por la cual Lemuel Gulliver o cualquier otra persona, 12 veces más grande o 12 veces más pequeña, es simple casualidad. Se dice que Inglaterra es Lilliput y Francia es Blefuscu. Siempre en guerra por bobadas. Para el segundo viaje, Lemuel Gulliver nuevamente está en Inglaterra, pero la necesidad de aventura, que Swift, como ya vimos, lo presenta como algo irracional, necesita también ganar más dinero, que es otro impulso, para mi gusto, irracional hasta la fecha, porque parece que nunca es suficiente, como ya hemos visto en varios capítulos del Triángulo de los Caballos, donde acumular es una de las frases claves. Esas necesidades lo hacen embarcarse nuevamente, y esta vez, por evitar una tormenta, el barco se desvía y finalmente termina encallando en unos arrecifes y los dejan varados. Brobdingnag es el sitio a donde llegan. A contrario de las dos anteriores, es habitada por gigantes en la costa pacífica de Norteamérica. La proporción aquí es que las ratas son como perros y los perros como 4 elefantes. ¿Eso qué significa? Que es un espacio muy riesgoso para Lemuel, pero afortunadamente para él, los gigantes son en extremo pacífico y les gusta mucho el mundo de las letras y las ciencias. Como Lemuel Gulliver fue abandonado por sus compañeros tras la tormenta, una hospitalaria familia local lo acogió temporalmente. Para mí representa como las personas que aparentemente son duras
duras, difíciles, que se perciben como hostiles, como que nos pueden hacer daño, pero resultan mejores que los supuestos pares, que en este caso dejaron botado a Gulliver, no tuvieron ese acto de conmiseración, ni de apoyo, ni de fraternidad, cosa que sí tuvo la familia que lo acogió, que eran los gigantes terribles. La tormenta me resulta muy simbólica de los años agitados que se vivían en esa época. Él no es el gigante que era en las dos islas anteriores, sino que él ahora viene siendo el liliputiense en esta isla de gigantes. Pasado este impasse, nuevamente arremete Gulliver contra el mar desde Inglaterra y se embarca por una tercera vez. Pero su barco es atacado por Johnny Depp y sus piratas del Caribe, y termina visitando varios sitios por el Océano Pacífico japonés. Su primer punto de llegada es Balnibarbi. Balnibarbi es una tierra firme habitada por gente muy disoluta, relajados, caprichosos, algo egoístas, pero muy distraídos. Esa era la principal característica. Y pese a respetar mucho las ciencias, la música y toda representación de cultura y arte, parecen estar casi impedidos para desarrollarlas a cabalidad por su inconsistencia, por su inconstancia y su desapego. Considero que es la clásica crítica de las personas mayores hacia las nuevas generaciones. Alguna vez yo le oí a Diana Uribe que el escrito más antiguo, sumerio, si la memoria no me falla. Sí, efectivamente es un texto sumerio. Es el escrito más antiguo que hasta el momento se ha encontrado y conservado. No significa que sea el más antiguo que haya existido. Es una colección de quejas y reclamos sobre lo malos que son estas nuevas generaciones, que los tiempos pasados eran mejores y que la conducta irresponsable de los jóvenes dejaban mucho que desear. Es decir, desde el escrito más antiguo hasta la fecha, los mayores nos vimos quejando de los jóvenes, de cómo hacen las cosas, no se concentran y no son capaces de hacer nada. Y yo veo en esta parte de la isla de Balnibarbi esa crítica, como que hay un grupo de personas que tienen todo el potencial de mejorar en las ciencias, en las artes y todo, pero son muy desordenados. Qué lástima, qué desperdicio. La Puta es una isla voladora donde está la familia real de Balnibarbi. Son dos islas conectadas. Esta isla contiene, además de la familia real y lo más destacado del reino, a todas las personas de Balnibarbi, pero que tengan alcurnia, los que son alguien. Son las mismas características de Balnibarbi, pero aumentadas. Es decir, les gusta más el arte, la ciencia, la filosofía, tienen más capacidades, pero son 1000 veces más distraídos. En La Puta, por ejemplo, tienen un palo que cargan todos sus habitantes para poder golpear un poco a la persona con la que hablan para que vuelva a estar presente contigo. También los coloca como personas muy infieles, con principalmente las personas de Balnibarbi. Pues Caballito, con ese nombre pues tiene todo el sentido. La puta, palos, infieles. Lo raro sería que no. Las Que pistas tuvieran estaban otro ahí. tipo de virtudes. Hombre, Resulta que Balnibarbi sería Irlanda. Y acordémonos que Jonathan Swift, el autor, es un monje irlandés. Es una isla acechada y reprimida por Inglaterra, que viene siendo La Puta. Favor recordar que Jonathan Swift no es muy amante de Inglaterra, de manera tal que aparentemente el nombre sí tendría un significado similar al que se le da en español. Una característica importante de La Puta es que es una isla voladora, es una isla flotante, no está sobre el mar. Se mueve por unos juegos de imanes y de magnetismos, y Balnibarbi, cuando tiene levantamientos y problemas con la capital y todo, pueden modificar esos magnetismos y esos movimientos y bloquean la llegada de la isla voladora a sus ciudades importantes o a donde ellos quieren. Pues es como esa guerra permanente que ha mantenido Irlanda por su independencia, sus valores y su libertad, que no las acabaron ni con la hambruna. Después pasa a otra isla que se llama Gulbuldrif. En Gulbuldrif habitan magos. Su líder es un nigromante. Un nigromante es un brujo que usa magia negra para la adivinación, que consulta con los muertos y otros rituales igual de escabrosos. En esa isla se pueden invocar personajes de la historia. Cualquier persona que haya muerto en el pasado la pueden invocar. Lo que hace Lemuel Gulliver es empezar por curiosidad a llamar personas famosas. Llama líderes mundiales, pero encuentra que todos son corruptos, cobardes, traidores, opresores. Todos tienen su lado oscuro detrás de haber sido líderes. Jonathan Swift, para mi gusto, plantea aquí otra clásica dicotomía entre la antigüedad y la modernidad, porque muchas veces se dice, no, es que los tiempos pasados fueron mejores. Lo que plantea aquí Jonathan Swift, si pudiéramos hablar con la gente antes, encontraríamos igual vicios, problemas. Los humanos somos humanos antes, ahora y después. Más allá del sesgo que toma el autor, que sí plantea que hay unos mejores, creo que es una invitación del tipo Daria, que veíamos en nuestro capítulo sobre Daria, para ir a lo esencial y entender que tanto los modernos, los que eran modernos para la época del autor, e incluso los posmodernos de nuestros días, tanto nosotros como los antiguos, tenemos errores, intereses ocultos, sesgos, vanidades y tanto defectos como virtudes en los unos o en los otros. Eso de todo tiempo pasado fue mejor, sencillamente porque no estábamos ahí, pienso yo.
Después de esta isla con nigromante a bordo, pasa a Lugnac. Algunos de los seres de Lugnac son inmortales. Esos seres nacen con una marca en la frente y son llamados los Strulbru. Todos los de Lugnac están llenos de burocracia. Colombia, México y Latinoamérica pidiendo papeles porque sí y porque no. Eso, así tal cual. El castillo de Kafka o el proceso son nada al lado de lo que es la isla de Lugnac. Lo dirige un rey y ese rey es déspota y lleno de excesos. Le encanta humillar y demostrar poder y fuerza bruta tantas veces como le es posible. Uno de sus mandatos, por ejemplo, fue prohibir la propiedad privada después de los 80 años. ¿Qué implica eso? Que los Sdruldru, que son eternos, son pobres. Todos ellos después de los 80 años no tienen nada. Y como ellos se siguen deteriorando física y mentalmente, tienen vidas poco envidiables, con demencias, con achaques, con dolores, sin seguridad social, sin poseer nada, viviendo de caridad y casi que en la calle. Después pasamos a la isla de Japón. Japón, para mi gusto, solamente es el ancla del libro para darle como algo de veracidad a la historia y como ubicarla en algún punto geográfico. Y es una forma un poquito ingeniosa de regresar de este tercer viaje a su natal Inglaterra. Terminan las aventuras de Lemuel Gulliver cerca de Australia, en la isla de los Houyhnhnms, unos seres idénticos a un caballo, pero más racionales que cualquier ser humano que nosotros conozcamos. Se dice que no tienen nada de instinto ni de impulsos, que solamente utilizan la razón. Y esa es la forma de Swift de plantear su utopía. Esa es la clave en que están escritas este tipo de textos. Y plantea que estos Houyhnhnms son el ideal de la humanidad. Resulta que estos caballos cohabitan con los Yahoo. Los Yahoo son unos seres inmundos, sucios, salvajes y desagradables, que, oh sorpresa, son lo más parecido a un humano. Hay quienes aseguran que Yahoo es una referencia al libro de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Oficialmente se dice que Yahoo significa Yet Another Hierarchical Officious Oracle. En español, algo así como otro oráculo oficioso jerárquico más. Se dice que es el apelativo que le dio el padre de David Philo, uno de los creadores de Yahoo, a los cofundadores por su supuesta similitud de estos muchachos con esas criaturas salvajes, sucias e inquietas llamadas Yahoos en el libro de Jonathan Swift. Pero no tienen nada de racionalidad en sus cabezas, en sus actuares o en sus sentires. Haz de cuenta como los humanos. A mí me encanta ese nombre, escribe igualito que el buscador. Cualquier coincidencia no es pura casualidad. De las cosas que nos deja este libro es una especie de odio a la humanidad, porque muestra los absurdos de la religión, la crueldad de las sociedades, la inoperancia, la corrupción política. A Lemuel Gulliver siempre lo dejaban solo. Él en todas sus aventuras iba en barcos, pero nunca nadie se quedaba con él. O sea, los piratas atacaban y ¡pum! Lemuel al piso. Naufragaban y dejaban botado a Gulliver. Muestra un poco lo que era la naturaleza humana según Jonathan Swift. Nunca, jamás Lemuel Gulliver molestó a los reyes, a los ricos y a los poderosos. Por eso siempre podía salir de cualquier isla y de cualquier predicamento. Siempre estaba alineado con el poder, con los líderes. Eso es un detallito interesante de identidad de este libro. Total. Los personajes que están en el libro son los defectos del ser humano en general y la sociedad inglesa en particular. Al ser publicado hace 298 años, sus primeras portadas eran bastante austeras y sus ediciones muy sencillas, pero han existido desde ese relativamente lejano 1726 hasta la fecha demasiadas ediciones como para poder seguirles el rastro. Pero, para hablar de las más destacadas, actualmente casi la totalidad de esas portadas hacen referencia a Lilliput, con un Gulliver agigantado por la diminutez de los liliputienses, en ediciones para niños, para adolescentes, para adultos, con personajes tipo animalescos como en Disney, con muchos colores en blanco y negro, o sencillamente portadas austeras y unas cuantas con barcos. Solo existen un par de ediciones modernas que difieren, una con la puta flotando en la portada y otra con un Lemuel asombrado ante un Houyhnhnm. Yo creo que el libro recomendado es uno que yo no he leído y no sé si alguien lo haya hecho y no sé si consiga siquiera. Es más como una invitación a explorar. Es el Mundus Alter et Idem de Joseph Hall. Se inspira dos libros bastante conocidos como son Los viajes de Gulliver y Robinson Crusoe. Algo interesante debe tener como otra pequeña tareita a ver quién lo encuentra y quién lo puede leer y nos comente algo. Ese es mi objeto cultural, Coballito. ¿Qué te parece? Denso. Pues porque obviamente yo nunca leí Los viajes de Gulliver porque es que cuando yo conocí al señor Jonathan Swift, lo conocí con el texto de Señal que cabalgamos, ¿lo recuerdas? Sí. Era una colección que sacó la Facultad de Ciencias Humanas hace un purgo de años sobre textos de la literatura universal que eran claves. Ese texto era una cosa así, no me acuerdo bien el título, pero era una cosa de cómo crear una estrategia para que los niños irlandeses pobres no fueran una carga para sus papás o para el Estado. Es un texto cortito. Y yo lo leí por ahí. Yo de facho infeliz. Con eso tuve. Me sumo contigo a las recomendaciones porque cuando tú hablabas yo pensaba, bueno, has traído varios libros, Coballis. Este libro sí no lo he leído. Yo pensaba en varias cosas. Lo primero, Robinson Crusoe y el señor Swift, desde mi punto de vista, y tal como tú lo planteas, estaban en una mirada aventurera del hombre blanco sobre los nuevos mundos. Pero la mirada aventurera del hombre blanco no es ir a hacer un reconocimiento, ni una vinculación, ni hacer un estudio antropológico, sino es colonizar, desplazar, explotar. Por ejemplo, se me vino a la cabeza el texto del señor Joseph Conrad,
con El corazón de las tinieblas, que son libros obviamente de europeos que dicen vamos al mundo salvaje, tal como tú dices, porque es un mundo que se requiere civilizar, es un mundo que se requiere adecuar. Nos hizo tanto daño esa literatura, pues pucha, nos hizo olvidar de verdad la estructura identitaria de nosotros como pueblos indígenas que somos, por lo que contaba yo, bueno, ¿cómo es la ciencia ficción del año 1600? Pan, pan, pan. Lo siento, no lo puedo evitar. Jiji. Entonces, la ciencia ficción del momento era vamos a descubrir, ellos no hablan de colonizar porque eso es algo muy brusco, vamos a descubrir y vamos a educar, a reformar a todo ese pueblo de salvajes. A llevar civilización, en general hablaban de incivilizados. Exacto, exacto. Te digo, el señor Jonathan Swift, es que yo empecé por ese texto y yo dije, yo no quiero volver a saber nada de ese señor. Yo pensé que de hecho el man lo estaba escribiendo con humor cuando empecé a leer. Yo, ay, este hombre tan chistoso. Cuando no, este imbécil está hablando en serio, dejémoslo ahí. Hay elementos, conceptos que aparecen en los libros que se filtran de maneras tan delicadas hasta nuestros días que han terminado modificando nuestra manera de construir el mundo. Y estos son ejemplos de eso. Hay un libro también muy chévere de un señor que se llama Sven Lindqvist, Lindqvist. No me lo vas a creer, pero hay una serie de futbolistas con ese apellido, por lo tanto los coballitos No que lo juegan, que dudo. sabemos de fútbol, ubicamos fácil el apellido Lindqvist. Y este hombre hace una historia muy bonita de esa reflexión sobre el corazón de los tinieblas y el libro se llama Exterminad a todos los salvajes. De verdad recomendado. Y es un libro cortito. Y él lo que hace es recorrer los pasos del corazón de las tinieblas, de la caza de los africanos, de cómo se desarrolló y se afinó la tecnología de las armas europeas cazando. Y es triste que uno encuentra muchos paisanos que realmente están esperando que los europeos vengan a civilizarnos o que los reciban porque allá sí son civilizados. Recomendadísima la canción de los prisioneros, ¿por qué no se van? Entonces me pareció muy pertinente tu objeto cultural con este libro, pero yo cogería más que el libro del autor. Claro, el tipo es un hijo muy sano del colonialismo y el eurocentrismo y todo lo demás, pero lo que escribe es bien interesante. Que el tipo sea una porquería es otra cosa. Entonces, para mi gusto, ese libro que es supuestamente básico, hay que leerlo de forma crítica, pero no solamente porque el autor sea un petardo, anularle toda su obra y todas sus cosas. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ya encontré aquí, era el número 7 de Señal que cabalgamos, y el texto del señor Jonathan Swift se llama Modesta proposición para impedir que los niños de los irlandeses pobres sean una carga para sus progenitores o para su país. Lo que tú dices, efectivamente el hombre siempre escribió desde un lugar de poder, tratando como siempre de buscar el punto, el hilito, el ganchito, meter allá la mano, el imán para ver cómo puedo atraer la puntica metálica de tu objeto con el mío. Me voy a quedar un poco con el concepto de aventura, del reto. A los que la pandemia nos terminó de desarrollar nuestra ansiedad social, pues aventura puede ir a la esquina, empezar una conversación con una persona que uno no conoce, eso es una gran aventura. Hacer una llamada a un sitio que no conoces o cualquier cosa te vuelve aventura. Entonces uno dice, uy, qué arriesgado amanecí hoy, que no fui hasta la esquina sino 3 cuadras más allá y no conocí una persona sino 2. Y le hablé a los humanos y no a los perros. Me supe el nombre de un humano y no de los 30 perritos que dan la vuelta aquí en el parque. Aventurarse tiene que ver también con un desarrollo de un pensamiento estratégico, y ese pensamiento estratégico tiene que ver con la manera en que nosotros abordamos algo que aparentemente no tiene salida. Entonces, tiene que ver un poco con eso, con la aventura, y sobre todo los mitos que hay alrededor del objeto que yo traigo hoy, tienen que ver con aventuras, tienen que ver con retos, tienen que ver con estrategia, porque en todas tiene que ver con capacidades cognitivas para atender retos y dificultades. Opciones, Coballo, lo que se te ocurra. Una brújula. Cerca. Tibio. Te voy a dar una pista que solo tú y yo vamos a entender, pero luego yo le daré contexto a nuestros oyentes. Okay. Gillo. Pues él tocaba piano. ¿Y los otros qué hacían? Uno bajaba una banderita, otros laberintos. Laberintos. Muy bien, Coballito, de eso. Laberintos. No la viste venir. Bueno, me voy por bien servida. No. Oye, trajiste un libro que yo no había leído. Y Bien. yo traje un objeto que no era tan evidente para ti. Vamos a hablar de laberintos. A mí no me gustan. Es decir, sí me gustan, sí los puedo resolver. Si no los puedo resolver, me caen re gordos. Son de esos ejercicios que me pueden acabar rapidito mi tolerancia a la frustración. Estuve viendo un especial de la National Geographic y casualmente estaba viendo unas fotos de Gillo y yo dije, venga, los laberintos, ¿qué onda? ¿Por qué tanta vaina con los laberintos? Vamos a hablar de los laberintos, a ver si son universales, que esa es mi premisa, a ver si los laberintos son universales. Quisiera entrar como una definición de 2 cosas porque en inglés labyrinth and maze son 2 cosas distintas. Creo que en español no hay una diferencia puntual, pero sí es clave tenerla, porque un laberinto generalmente es unicursal, un solo camino que te lleva al centro, mientras que el maze, que es la versión que nosotros tenemos traducida al español como laberinto, son múltiples caminos y múltiples opciones que te pueden llevar al éxito o a un callejón sin salida.
Lo primero que sale cuando uno hace una investigación de laberintos es el mito del Minotauro y Teseo. Es el ejemplo más famoso donde en la Claro, mitología griega claro. el pobre rey Minos encargó a Dédalo la construcción de un laberinto. Así como cuando Jonathan Swift tiene su forma de traernos su europeización, pues pucha, es que los griegos nos tienen llevados Total, hasta en los mitos. total. De verdad, todo. Nuestra estructura de pensamiento. Los árabes con su tradición, mejor dicho, porque no se largaron todos. Entonces te decían, para recordar el mito del Minotauro y de Teseo, ese es uno de los más famosos. Es un mito donde el rey Minos le dijo a Dédalo que hiciera el favor de construir un laberinto para encerrar al Minotauro, que era un pobre bicho, era un monstruo, que no lo querían matar, pero no quería dejar de salir. Entonces construyó un laberinto para que él pudiera estar allá encerradito y nunca pudiera salir. Entonces de ahí salen dos primeras cosas. Los laberintos son lugares enigmáticos, pueden llegar a ser peligrosos y tú tienes que utilizar todas las herramientas que tengas para salir del laberinto. Ese mito, por ejemplo, perdura montones, lo que tú dices, los griegos nos tienen llevados y esta es una de las historias que más nos persiguen. De hecho, los expertos en laberintos hablan del mito del Minotauro, el laberinto de Creta, como la narración fundacional del laberinto. Hágame el favor, o sea, se volvió Ok. una piedra angular para el Todo asunto. empieza cuando ellos dicen y nombran. Hay unas ruinas en un lugar que se llama Knossos que da cuenta de los espacios físicos que pudieron haber inspirado la leyenda. Siempre que yo hablo de mis objetos, o salen los sumerios, o salen los griegos, o salen los egipcios, pero pues nada que hacer. Hacemos parte de la cultura occidental y esos son tres de los parangones más fuertes que nos han influenciado. Sin embargo, yo trato de hacer búsqueda en otras regiones, no crean, yo hago la búsqueda de qué pasa en África, qué pasa en Oceanía, qué pasa en Lejano Oriente, pero no, me ignoran. Igual, si ustedes saben cobayos y cobayas, por favor, cuéntenos. En Egipto es bien sabido que las tumbas estaban destinadas únicamente pues para los sacerdotes, los faraones, la nobleza. Bueno, técnicamente todos tenían tumbas, porque en esa cultura tenían un gran respeto por la muerte y el más allá, sin importar el estatus social. Lo que pasa es que los menos acaudalados tenían ceremonias y tumbas más modestas. Si lo pensamos, es tal y como sigue pasando. Diana, síguenos contando de las tumbas más fastuosas, como las pirámides, por favor. Llegar hasta donde estaba depositado el sarcófago no era una tarea fácil. Hay que pasar generalmente por una estructura de múltiples salas, de múltiples corredores que son intrincados. Ahí lo que se ha encontrado es que el laberinto como tal también hacía parte del ritual funerario, ya que ese trasegar, ese desplazamiento del cuerpo para su descanso final o para su pasar al otro lado, porque ellos creían en la vida después de la muerte, era una preparación de ese cuerpo para que el alma pudiera viajar al más allá, simbolizando pues la confusión y la búsqueda de la verdad. En la Europa medieval hay un laberinto que quiero traer especialmente, que es en la Catedral de Chartres en Francia. Y es un laberinto que está dibujado en el piso y se utilizaba como un símbolo de peregrinaje espiritual. Entonces, en vez de que las personas se fueran a hacer recorridos de sufrimiento físico para alcanzar la iluminación o la salvación de un lugar a otro, esta gente dibujó el laberinto dentro de la catedral para que, en vez de que la gente hiciera ese viaje físico a un lugar que denominaban santo, pudieran recorrer el laberinto como un acto de penitencia, un acto simbólico de penitencia y de reflexión. Esta catedral, la Catedral de Chartres, está abierta hasta nuestros días. Lo interesante de este laberinto es que si bien se ve muy intrincado y está como muy apretado y se ve como muy laberíntico, realmente no tiene bifurcaciones ni caminos falsos. Es un laberinto unicursal, pero está diseñado para que la gente lo sienta como un gran camino, una gran exploración, una gran aventura, porque también representa el viaje del alma hacia la redención. Quiero hacer como una clasificación. Los laberintos han sido usados como un objeto de entretenimiento para la aristocracia. Los laberintos como un ejercicio físico para el desarrollo o el crecimiento espiritual. Y el laberinto como una herramienta de guerra. Para todas tres cosas los hablemos por el más ligero, que es el de entretenimiento para la aristocracia. En el Renacimiento nació y creció la arquitectura de jardines. Esos jardines, como todo, eran símbolos de poder y de conocimiento, y de allí se destacan los laberintos de Villandri y los jardines de los Medici en Italia, que básicamente eran disposiciones de plantas, de setos, para que de manera organizadita le permitiera a la aristocracia jugar a las escondidas o incluso tener espacios privados. Pues esta gente que vivía con 100.000 gatos en la corte, pues no tenía momentos de privacidad. Estos laberintos daban la oportunidad de tener como unos pequeños momentos, espacios a los que no todo el mundo podía llegar, no podían llegar por el caminito, ellos sabían la ruta y podían esconderse un ratico. Oye, no lo había pensado y mira que en muchas películas muestran eso, como los laberintos ahí, los setos, los arbolitos que tapan y sillas. Yo decía, pero qué boba, ¿para qué las sillas? Ajá. Yo, ay, ¿cómo están de mal ambientadas las películas? Pues si uno lo que quiere es salir del laberinto, no, la gente lo que buscaba No. era su momentico, su espacio de intimidad y por eso las sillas. Claro. Mira tú, acabas de Esconderse y explicar algo que meterse no allá en el entendía. último hueco. Sí, claro. Y solo ellos salían. Cuentan también que hay muchas historias en las que los jardineros tenían que ir a rescatarlos porque la pobre gente no podía salir. Naturalmente esos laberintos tenían que ser símbolos de la elegancia y el entretenimiento. No todo el mundo podía tener
tener. Y obviamente había competencia entre los nobles por tener los laberintos más intrincados. Naturalmente eran el Parqués, el Dixit, el Monopoly de la época. ¿Qué hacemos con los invitados? Pues vamos a jugar En el en el laberinto. laberinto. El laberinto de Hampton Court en Inglaterra es uno de los más famosos del mundo, dice la literatura. Se construyó en el siglo XVII para el rey Guillermo III y fue diseñado también naturalmente como una forma de entretenimiento. Parecía muy simple comparado con otros laberintos europeos, pero por lo simple que se veía, la gente no se lo tomaba en serio y la mayoría se terminaba perdiendo. Terminaban utilizando unas varitas incandescentes para levantarlas por encima de los setos y que Me los perdí. jardineros los Sí. pudieran rescatar. Ubicar. Sucede que el laberinto de Hampton Court fue la base para que el psicólogo americano Stanton, a finales del siglo XIX, la mayoría de los primeros modelos psicológicos aplicados humanos surgen de la psicología animal, del análisis de los pobres bichitos como las raticas. El señor muy juiciosamente en sus artículos de 1870 y de 1900 habla de los estudios experimentales de los procesos mentales de la rata. Entonces, esto que aparece aquí como tan simple, de verdad que el pobre laberinto de Hampton Court, los que iban a visitarlo decían, no, esa vaina, ¿para qué eso tan sencillo? Y mira lo que terminó influenciando, porque para abordar un laberinto, lo primero que hay que identificar es cuál es el modelo de pensamiento que yo tengo para abordar un problema. A mí me interesa hacer muchos intentos de solución, si yo primero tengo que clarificarlo para llegar hasta el punto, si empiezo por la solución y me devuelvo, y esto era lo que quería buscar, llegar hasta el punto, si empiezo por la solución y me devuelvo, y esto era lo que quería buscar el doctor Stanton en los procesos mentales de las ratas. El laberinto de Hampton Court inspira a Stanton para crear laberintos que permita poner allí ratitas para identificar cuáles son los procesos mentales que tienen para resolver conflictos. Entonces, a partir de allí surge, por un lado, el uso de laberintos como aparatos experimentales, por el otro, pues las ratitas como el sujeto experimental por excelencia. Luego cogerían a los cobayos, pero esa es otra historia. Luego vienen los laberintos bélicos. La mayoría de las ciudades-estado de Mesopotamia, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, contaban con laberintos en las ciudades usados para la defensa como para simbolizar el caos. De manera que si llegaba un invasor y no se conocía bien la ruta, si no tenía los mínimos, pues se perdía, los demás sí lo sabían y tácate que lo sacaban o tácate que lo morían. En la India también existieron laberintos utilizados como fortalezas, específicamente utilizados en el ámbito militar. Entonces eran construcciones llenas de pasadizos, de rutas complicadas, que naturalmente utilizaban para defenderse de los invasores y demorar sus avances. Los indios siempre han tenido pues una mirada muy simbólica y muy espiritual de todo. Y fíjate lo interesante, ellos planteaban que el laberinto representaba un obstáculo que los enemigos deberían superar antes de alcanzar el núcleo de la fortaleza y que si llegaban y los alcanzaban eran dignos de ser invadidos, eran dignos de ser tomados. En la Edad Media se mantiene ese mismo propósito del laberinto como una defensa contra invasores, de manera que pudieran perderse, estos eran un poco más realistas y lo que esperaban era que al menos se retrasaran. Y por último, el laberinto como instrumento espiritual. Mira que de eso fue de lo que más información encontré. El laberinto tiene un significado simbólico en muchas culturas. Trasciende el tema de la construcción física. Se vuelve, ¿verdad?, un símbolo que representa cómo el trasegar de nuestras vidas, cómo nuestra vida es un viaje de búsqueda de verdad, de unión con lo divino, y el reto que ello representa, pues hay muchos símbolos de la masonería, del misticismo cristiano y de corrientes esotéricas basadas en laberintos. Se ha encontrado laberintos en Asia Oriental donde han estado influenciados por el simbolismo espiritual del yin y el yang. Y el laberinto, más que ser una búsqueda de llegar allá a algún lugar y encontrar un camino para encontrar algo que todavía no sé qué es, era un espacio para la contemplación, la relajación y el balance. Eran de jardines que incorporaban plantas, estaban diseñados para obligar a que la persona se la tomara en calma y entrara en armonía con la naturaleza, muy acorde con esos principios de la filosofía china del equilibrio y de la dualidad. Otras culturas como la India, donde monjes caminan descalzos por laberintos de piedra como una manera de hacer penitencia o de meditar, siempre imitando el recorrido difícil de la vida para alcanzar la salvación. Y ese principio también ha sido adaptado por rituales masónicos, donde los laberintos representan el proceso de iniciación, la entrada al círculo y su inicio de un proceso de aprendizaje espiritual. En la cultura nativa americana, Tohono o Doham, o Papago, como le dice en su lengua, en el sureste de Estados Unidos, se refieren al hombre del laberinto. Entonces, el hombre del laberinto es el camino de la vida. Todos los días hay desafíos, todos los días hay decisiones, todos los días hay cosas que cambian. Lo que representa para esta tribu es que la vida es un viaje intrincado, donde el premio final es la sabiduría. Y tú tienes que hacer todo el recorrido por el laberinto, pues, para llegar a ese proceso de sabiduría.
en Centroamérica y Sudamérica se encontró, por ejemplo, que los mayas también tenían laberintos simbólicos. Aquí ya escapa un poco a la estructura de la arquitectura del laberinto europea. Hay caminos intrincados en algunas ciudades mayas y aztecas, pero no necesariamente tenían que ver con esa búsqueda o con ese encontrar o llegar y resolver, sino una conexión entre lo terrenal y lo espiritual, como en algunos momentos esos trayectos del laberinto podían representar alguna de las dos cosas. En África se han encontrado formaciones laberínticas, de hecho hay una muy famosa que se llama los laberintos en Etiopía, están hechas en roca dentro de las iglesias y los pasillos, las criptas crean un sentido de confusión, por lo que yo entiendo es como vamos por el camino del laberinto y el laberinto me confunde, pero en la confusión yo encuentro la luz y encuentro la oportunidad de conectar con lo divino, como una penitencia. Encontré ruinas de diseños laberínticos en la antigua Persia, lo que es hoy Irán, en la cultura Tiwanaku en Bolivia y en la cultura Inca. En cualquiera de ellas, algunos incluso plantean que los geoglifos son figuras de gran tamaño en laderas o en grandes llanuras, especialmente de los pueblos prehistóricos, grabadas directamente sobre el terreno o realizadas con piedras. podrían representar un diseño urbano laberíntico, pero pues realmente de pronto dan cuenta más bien de una planificación estratégica o de una composición estética, pero no necesariamente de ese reto de escoger un camino de tomar decisiones para llegar a algún lugar. Los laberintos hoy en día, hay un mundo de cosas de laberintos, laberintos de maíz, laberintos de arbustos, hay laberintos que están en jardines públicos y privados, todos siguen siendo espacios de ocio y de diversión, se consideran atracciones turísticas y obviamente siguen manteniendo ese principio de que el que resuelve el laberinto pues es una persona capaz de lidiar con su confusión y de utilizar sus esquemas cognitivos para resolver problemas y naturalmente encontrar la verdad. Pero hay tres cosas que a mí me gustaría contar. En psicología experimental es muy común para acercarse a los principios del aprendizaje humano cómo las ratas resuelven problemas. Hay un experimento en curso en el que unas ratitas se les implantan electrodos para hacer seguimiento a su funcionamiento cerebral mientras maniobran un laberinto en un laboratorio. Los investigadores van midiendo cómo va funcionando esas áreas del cerebro de la ratica, que en este caso especialmente es el del hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria. Lo que se ha encontrado es que cuando las raticas duermen presentan el mismo patrón. Entonces, las raticas se sueñan resolviendo el laberinto. Resolviéndolo, qué bonito. Es lo que podemos inferir por ahora. Reviven la experiencia de resolver el laberinto y al otro día avanzan un poco más de lo que avanzaron el día anterior. O están reproduciendo el recuerdo de los eventos y están soñando con recorrer el laberinto, o están soñando de manera proyectiva para resolver el reto del laberinto. Dos libros que pues yo quisiera contarles a los cobayos. Innegablemente Los niños del maíz de Stephen King. El laberinto es parte, hay otras cosas allí, pero es un libro que habla sobre el laberinto, a mí me gustó mucho. Y hay un libro que tuve la oportunidad de hojear hace un mundo de tiempo. Es un libro de 1922 por un señor que se llama W.H. Matthews y se llama Maze and Labyrinths, Their History and Development. Laberintos, su historia y su desarrollo. Es un libro regordo sobre todas las características de los laberintos, su composición arquitectónica, sus impactos a nivel cultural, religioso, eso sí, obviamente muy europeizado, pero me parece una gran aproximación al que le interese el tema de los laberintos. Este es mi tema, Cobayo. ¿Cómo lo viste? Como siempre, como que sorprende la tradición y todo el ingenio que hay detrás de un objeto cultural que uno a veces dice, bueno, eso se lo inventó vendedor hace 10 minutos. Y son cosas que se van acumulando. Es cultura. Y lo rastreamos hasta nuestro karma griego, árabe, mesopotámico. Ay, no conté quién era Gillo. No. Cuéntales, Cobayo, quién era Gillo. Es muy común que los psicólogos, cuando estamos estudiando una parte de nuestras materias que se llama comportamiento, tengamos de compañero a un joven de bata blanca, así lo definía un profesor de nosotros, el finado Aristóbulo Pérez. Ese compañero de bata blanca era una rata de laboratorio, una ratica blanca, grande, cola larguita, nomás de bonitas. Nos correspondía aprenderle aprendizaje, valga el juego de palabras. Obviamente trabajamos juntos porque siempre estábamos juntos. Nuestra ratica se llamaba Gillo. Gillo nos enseñó tantas cosas que todavía la referenciamos ahorita, y como dato curioso, lo que le enseñamos a hacer a Gillo fue a tocar el piano. Nunca le salió Bach, pero era muy bueno con Beethoven. Alcanzó de manera muy juiciosa a tocar de manera consecutiva las primeras 4 o 5 notas de la escala musical. Luego ya se dedicó a una vida de ocio después de haber alcanzado el culmen del trabajo hasta que murió de muerte natural. Se fue a Ratonlandia, la que nombran en The Green Mile, la película. Tan pronto nombramos la palabra laberintos, lo primero que vino a mi mente es la canción Laberintos, de un grupo colombiano, bogotano si no estoy mal, que se llama WC. Uy, por Dios. Se llama Laberintos. Pero eso... El grupo bogotano WC efectivamente era una de las bandas más prometedoras del país en el año 1991, integrado por José Gaviria, cantante, Richard Bakers, bajista, y Camilo Montilla, músico.
Y sí, para los que lo están pensando, este es el mismo José Gaviria que hoy día es juez de concursos de reality por televisión. Cobayos, sí, esto, ahora sí los cobayos tempranos que iban a acompañarnos con esto han ido lejos. Esta referencia es, A mí me gusta mucho el show de Capusotto, no sé si tú lo has visto. sí, por supuesto. De las cosas que me parecen geniales es que salen unas canciones que en la vida las había oído, de unos grupos raros. Claro. Entonces también parte del encanto de hablar con viejitos es escuchar canciones viejas. Oye, no sabía que te dan tanta ansiedad. Todos los días aprende uno algo y en esta ocasión aprendimos de ti. Más que la ansiedad es como, ay, si no se resolvió rápido, quítese. Oye, ¿serán primitos de los mandalas? No necesariamente los mandalas terminan siendo laberintos. Sí, no, por eso digo No, primitos. Ahí habrá algunos mandalas sí, que sí, sean sí los hay, laberintos. sí los hay. No todos los laberintos son mandalas, pero tampoco los mandalas son laberintos. O sea, Y yo no, como son digo una mutuamente cosa, digo la excluyentes. otra, chapulín. Chilindrina. No, chimoltrufia. No es Pero no condición sine significaría. qua non de un mandala ser un laberinto, más Pero sin embargo, hay mandalas que puede pueden darse, ser pueden laberintos. llegar laberintos. Eso. O laberintos que pueden ser mandalas. Que se nos note que estudiamos lógica en la universidad. ¿Tú sabes cómo se soluciona el laberinto clásico? No, o sea, sí no sé. La condición de meterte al laberinto es te pone en un sitio que llega al sitio. La vaina es que tiene opciones. Entonces dice la teoría que tú escoges un muro de esa entrada y te pegas a ese muro. Te vas a demorar mucho, es posible, pero te pegas a ese muro y lo sigues y tarde o temprano te lleva a la salida. Pero si el muro te lleva a un punto ciego, que el Te laberinto saca- está lleno de puntos ciegos, saca te del tendrás que punto- devolver. No, porque como tú te pegaste a un muro, entras al cuarto ciego y le das la vuelta entera al cuarto ciego y vuelve y te saca. Por el mismo que entraste, saliste. Toca buscar un lugar donde haya un laberinto de esos para probar. Sí. Nuevamente, lo que aparentemente es sencillo es poderoso, como hemos encontrado en el Triángulo de los Cobayos, esos conceptos de un sombrero, el espejo, un dado, esos conceptos que aparentemente son sencillos han perdurado en la historia porque son muy poderosos. Si me lo recordás cuando hablabas de ese laberinto que todo el mundo subestimaba, ay, sí, este debe ser súper fácil y tome que lleve. Y en su solución fue fácil y terminó inspirando algo tan poderoso que es un aparato experimental de aprendizaje, yo creo que en Poderoso todas las y- ciencias sí. relacionadas con medicina y biología. Cuando hablas de las raticas que sueñan con sus laberintos. Oye, hay un investigador, estudia aves y lo que él logró, creo que es la cosa más loca que he oído en mi vida en experimentación animal. Escucha los sueños de las aves y lo pudo grabar. ¿Las aves cantan mientras duermen? Sueñan que cantan y él grabó eso que sueñan que cantan. Basta con buscar por internet los caballitos que sean curiosos, grabaciones de sueños de aves y aparece. Súper bonito, Uf, bárbaro. una cosa loquísima. Se me ocurre como recomendación literaria, un libro que también estuvo en mi lista, yo no sé si todavía está, la verdad, no lo recuerdo, como yo lo leo, lo meto a la lista y ya me desentiendo de él. Se llama El Gran Laberinto de Fernando Savater. Es un libro para adolescentes y hace referencias a grandes hitos de la literatura, nuevamente europea, porque Savater es español y en fin, y hace referencias a grandes filósofos, a grandes escritores, a grandes obras, los adolescentes quedan atrapados en una librería con el clásico librero bonito. sabio, etcétera, un loro que les ayuda en las aventuras, están siendo atacados por unos monstruos y ellos son los que van a salvar a los adultos porque los adultos quedan encerrados en el Santiago Bernabéu y el laberinto aparece tanto en el estadio, en el Santiago Bernabéu, como en la librería, como en la forma de resolver esta situación. Entonces el libro recomendado es El Gran Laberinto de Fernando Savater, muy bonito y muy a cuento de lo que nos trae. Me parece que el laberinto es un poco subestimado, como que nosotros le hemos dado una mirada muy desde sí. lo entretenimiento y de la solución, y pues obviamente si los cobayos tienen historias de laberintos que no las cuenten. Total, entonces muy bonito todo. A la invitación a los coballitos a que después de este capítulo se acerquen a esos elementos que son poderosos. Un simple viaje como los de Gulliver que termina siendo literatura clásica con ese poder de reflexión y de tomar distancia de las cosas. No lo traje por bonito, sino que lo traje como un ejemplo de esa invasión cultural que nos han vendido y a veces nos tragamos fácil de los europeos, de los gringos, de los chinos, de los rusos, de quien sea. Nos lo hemos comido muy fácil. Entonces es un ejemplo como para que lo pensemos. Si conocían los viajes de Gulliver, ¿les gustó o no les gustó Jonathan Swift y la literatura de ese siglo? Si tienen experiencias con laberintos, ¿cómo les sientan los laberintos? Si dicen, eso es fácil, eso es lo que yo resuelvo en el individual que me ponen cuando voy a desayunar y con un lápiz lo resuelvo, o si dispara su baja tolerancia a la frustración, como le pasa a nuestra coballita, o qué más experiencias han tenido. Muchísimas gracias, Cobayito. Cobayito virtual, gracias. A los cobayos, como siempre, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos cada semana. Recuerden que allí está el espacio de comentarios para que nos cuenten todo lo que opinan de lo que nosotros conversamos aquí. Nos vemos en la próxima. Nos vemos y recuerden también pedirnos los objetos culturales que les llaman la atención y que ya no estamos solo en Spotify. Recuerden que estamos en varias plataformas, en Apple Podcast, Amazon Music y Castbox. y Recomiéndenos, coméntenos y o escúchenos ¿qué les en va a todas. lo escúchenos en todas, sí, nos ayuda a mejorar los numeritos. Chao, que descansen, chao, caballito, chao, caballito virtual. Adiós. ¡Wow! ¡Qué forma de viajar!
No sé si a ustedes también les pase, pero a mí me sucede que cuando me cuentan de los viajes me antojo mucho, pero también siento como si yo hubiera hecho los viajes. Ya quisiera yo visitar esos lugares tan exóticos para ver cómo me iría a mí. Y también me gustaría enfrentarme a unos laberintos. Yo recuerdo mi tío Gervasio, que era un experto en laberintos, porque los cobayos también hemos trabajado mucho en laboratorios. Algún día les contaré más de mi tío Gervasio. Yo creo que lo voy a llamar. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Nos vemos en la siguiente. Que descansen.